Estamos listos, cuando gustes. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Bueno, pues saludos igualmente a todas y todos. Y pues nos disponemos a iniciar. Creo en estos temas que vamos a estar viendo sobre las etapas de la vida, siempre será conveniente, yo creo muy útil el poner una presentación por ahí, un PowerPoint, y entonces es lo que de inmediato hago por aquí. Estamos entonces reflexionando sobre la segunda etapa de la vida y se refiere a la autonomía personal, a la vergüenza tóxica, ¿verdad? Y a la duda, no lo puse ahí, pero también tiene que ver eso por ahí, ¿verdad? Y entonces de inmediato nos situamos, igual que lo hicimos la semana pasada, viendo las 8 etapas de la vida que nos sugiere Erickson. La vez pasada nos detuvimos en la primera etapa de la vida, seguridad o inseguridad de base. Están aquí las 8 etapas, las recuerdo rapidísimamente solo para centrarnos o contextualizar la que vamos a ver ahora. Y también la razón de ser de estas 8 etapas. Entonces, primera etapa, del nacimiento al año y medio de edad, se juega la seguridad porque el bebé no puede hacer nada por sí mismo y es el mundo que le rodea, su familia o quienes lo cuidan, que le van a dar la primera imagen del mundo. ¿Será seguro o inseguro? Hoy veremos la segunda etapa en la que el bebé ya puede hacer algo por sí mismo, la autonomía, pero con muy poquitas capacidades, lo cual le generará duda sobre lo que tiene que hacer o sobre sus capacidades y vergüenza, porque bueno, puede hacer muy poquitas cosas, intenta muchas y casi ninguna le sale, algunas sí, como lo iremos viendo por allí. La tercera etapa de los 3 a los 6 años, donde ya puede correr, subirse a las camas, etcétera, tiene mucha iniciativa la etapa del juego, pero también es muy vulnerable al sentimiento de culpa. Después, la siguiente etapa de los 6 a los 12 años, industriosidad, es decir, la capacidad de trabajar materias primas, entre comillas, para producir algo. La etapa de la primaria, de la escuela, pero también ahí hay mucha más socialización y es muy fácil que la persona, digamos, tenga un concepto inferior, una inferioridad personal. La quinta etapa de los 12 a los 20 y tantos años por ahí, la adolescencia cada vez más larga, en la cual las personas se hacen conscientes de su identidad masculina o femenina, y también ahí puede generarse una confusión de identidad. Y después tenemos las etapas adultas donde precisamente se van a manifestar los daños sufridos en estas primeras etapas, ¿verdad? Entonces, en la etapa de la intimidad, si no se sanan estas etapas, es muy probable que nunca haya intimidad y que vivan en el aislamiento de los 23, 25 años a los 35 años, después de los 35 a los 65, ¿no? Cuando ya la persona de veras es productiva, genera condiciones adecuadas en este mundo, sobre todo para las generaciones que vienen detrás de ellos. Y si en el caso de que no se resuelvan los daños en las etapas infantiles, es muy probable que la persona se estanque, ¿verdad? En edades que podrían ser muy generativas o muy productivas. Y luego la última etapa de la vida, de los 65 en adelante, en la cual el grande reto es la integridad de la vida, la sabiduría. De lo contrario, la desesperación. Estamos entonces nosotros en esta segunda etapa de la vida y de inmediato nos contextualizamos allí, ¿verdad? Tenemos la imagen ahí de un bebé que está súper enojado y que representa mucho esta etapa de la vida, ¿verdad? Cuando se le permite, porque puede ser que algún bebé se enoje y le vaya peor y bueno, tenga algún daño por allí. Entonces, como lo comentaba, es de los 18 meses, o sea, un año y medio,
hasta los 3 años de edad. Entonces, aquí se dan las primeras experiencias de autonomía personal. Conviene recordar que para un ser humano que tiene apenas 1 año y medio de vida, 2 años, ¿sí? Hasta ese momento no tiene ninguna experiencia de autonomía. Desconoce completamente eso porque la primera etapa de la vida es totalmente dependiente. Por eso es por lo que le interesa mucho ser autónomo, porque es como un grandísimo descubrimiento. Nosotros ahora como adultos decimos, pues, sí, pues mira cómo es caprichudo, cómo ahí se afana, pero para un bebé es una novedad tremenda. Y claro que le molesta mucho que los adultos se lo impidan. Vamos a ver que es una responsabilidad de los adultos ponerle límites, pero vamos a ver que la cosa no es tampoco tan sencilla, ¿sí? Entonces, son las primeras experiencias de que puede hacer algo por sí mismo, ¿sí? Y los daños psicológicos en esta etapa se expresan en la vida adulta como vergüenza tóxica, como rebeldía sistemática o como sumisión exagerada, como una limpieza obsesiva o como una suciedad exagerada, ser muy sucios, ¿verdad? O demasiado limpios, demasiado, ¿sí? Vamos a ver por qué. Y esto se debe a que desde el punto de vista físico, en el tercer año de vida, después del tercer año, ya puede moverse, vamos a decir así, con bastante autonomía. Entonces, vamos a ver por qué se genera esa vergüenza tóxica, por qué se genera la duda y por qué hay otros síntomas en la vida adulta que veremos hacia el final de esta exposición. ¿Cuáles son las características de la segunda etapa de la vida? Es importante conocerlas para luego también conocer por qué se dañan, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de los daños. A los 15 meses de edad, o sea, cuando ya está muy cerquita del año y medio, ¿no? Año y medio son 18 meses. A los 15 meses, el desarrollo de la musculatura, de los músculos, ya es real, o sea, ya es visible, ¿sí? Aquí conviene recordar que un bebé, por ejemplo, no puede ni sentarse. Si uno sienta a un recién nacido, lo pone sentado, le daña la columna vertebral. O sea, los huesos no son consistentes, los músculos no pueden hacer nada absolutamente. Por eso el bebé, el recién nacido, la primera etapa de la vida, es totalmente dependiente, porque no solamente no puede hacer nada, sino que físicamente no está desarrollado, ni los huesos ni los músculos. A los 15 meses de edad, es decir, 1 año, 3 meses, por ahí así, ya, digamos, empieza el desarrollo más claro de la musculatura. Y la primera manifestación importante de este desarrollo es cuando se pone de pie, ¿sí? Cuando camina, ¿sí? La lógica es que, bueno, pues nunca había podido estar de pie, ¿verdad? Nació y por primera vez puede desplazarse, mover, voltear, ¿sí? No olvidemos que cuando estamos en la primera etapa de la vida, nosotros vemos hacia donde nos ponen. En la primera etapa, si el bebé está en la cama, lo único que ve es el techo. Y si la mamá lo pone en brazos, ya no ve nada, ya le tapa los ojos con el pecho, etcétera, ¿sí? Completamente. Ahora imaginemos cuando ya puede caminar, ¿sí? No, entonces los descubrimientos son todos absolutamente nuevos y completamente fascinantes, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, en esta etapa, digamos, o poquito antes de esta etapa, ya puede empezar a hacer esto. Entonces, cada vez puede caminar mejor, puede desplazarse mejor, lo que equivale a decir por primera vez es autónomo en esto, ¿sí? En el caminar. Y por eso se despierta el grandísimo deseo de explorar, descubrir, tocar las cosas, me la boca, si cualquier cosa, ¿verdad? Solamente, y claro, hasta puede ser peligroso, ¿verdad? Porque todo le resulta nuevo y todo debe ponerlo a prueba, todo debe
probar, vamos a decir así. Este descubrimiento de la autonomía es tan importante que quiere hacer todo por sí solo y es la edad de la terquedad, ¿no? Un niño de 2 años, 2 años y medio, etcétera, terco, o sea, entre comillas, no entiende lo que uno le quiere decir. No lo entiende por razones. Primero, porque su cerebro no está suficientemente maduro para entender órdenes. Será en la siguiente etapa en la que esto sucederá, ¿sí? Y la primera y la segunda porque tiene muchísimo deseo de explorar, de ser autónomo, ¿sí? Entonces, la edad de la terquedad y tampoco es que tenga mucho control de la frustración. Se enoja y hace rabietas y así. Entonces, es la etapa un poquito más difícil. Se le conoce como la etapa más antisocial, ¿verdad? Que hay, o sea, no puede socializar, ¿sí? Y aquí es donde aparece también el problema de la duda, porque en esta etapa necesita encontrar el equilibrio entre la autonomía y la dependencia. No puede calcular. Quiere ser autónomo sin darse cuenta, porque no puede en ese momento darse cuenta de que es dependiente. ¿Mm? Y por eso necesita encontrar un término medio entre sujetar y soltar. Todavía en la vida adulta existe este problema, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, el tacaño, ¿sí? No suelta, pudiéndolo hacer y siendo mucho más funcional soltar, ¿sí? O sea, no logró encontrar el equilibrio, el término medio entre sujetar y soltar, ¿sí? Por eso es que viene la duda, o sea, no sabe, no puede decidir, ¿sí? Porque no sabe si debe soltar o debe retener, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la vida adulta, una cosa es ser tacaño y otra es ser pródigo en el sentido de gastalón, ¿sí? O sea, soltar de más, ¿sí? Entonces este es un grandísimo reto. Y el control de las esfínteres, cuando el bebé deja de usar pañal, ¿verdad? Es parte de eso, ¿sí? Es decir, de bebé no puede controlar, ¿verdad? Las esfínteres, debe usar pañal y todo el asunto, limpiarlo, todo. En cambio, en esta edad ya se experimenta, vamos a decir así, un cierto dominio o control sobre uno mismo que le resulta pues del todo novedoso. Se siente independiente. Entonces volvemos otra vez a un poquito más descriptivo este asuntito, ¿no? A los 15 meses de edad el niño camina solo, traza garabatos, sube a gata las escaleras, puede hilar 3 palabras más o menos, colabora un poquito cuando lo están vistiendo. A los 18 meses, año y medio, ¿sí? Se considera que el niño alcance el dominio casi total de su movilidad, casi puede mover todo el cuerpo, ¿sí? Empieza a controlar las esfínteres, reconoce por primera vez en el espejo su propia imagen, aprende a hacer uso del lenguaje organizado. Se considera que después del año y medio puede decirse que apenas empieza el verdadero lenguaje, la sintaxis, ¿no? El orden de las palabras, etcétera, ¿sí? E inicia, como decíamos, por estas razones, porque tiene todo este desarrollo, inicia los intentos de vida autónoma, ¿sí? Sin ser del todo autónomo, ¿sí? Y también aquí las conductas empiezan a tener sentido. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a tener finalidad. Hace las cosas por un fin. Nosotros consideramos que las conductas que no tienen sentido son aquellas que se hacen sin tener un para qué. ¿Sí? Aquí en esta etapa empieza un poquito eso, ¿sí? Hago referencia de inmediato al posible daño de esto. Cuando una persona hace cosas y no sabe para qué, ¿verdad? No sabe los para qué, puede ser que tenga que ver con un daño en esta etapa, ¿sí? Entonces, en este periodo, los movimientos ya obedecen a una finalidad. Por ejemplo, al año 4 meses puede, un poquitito antes de esta etapa,
Eso de 18 meses es un poquito flexible, ¿verdad? Pero ya poquito antes puede indicar con el dedo lo que desea, ¿sí? Es decir, el movimiento de la manita, el movimiento del dedo tiene una meta, ¿sí? Sí, quiero esto. Naturalmente que son intentos todavía muy pequeños, ¿verdad? Y al año 9 meses puede dar patadas a la pelota y bajar las escaleras tomado de una mano, ¿sí? Naturalmente por un adulto. Y entonces las nuevas capacidades que va experimentando le generan el deseo de hacer las cosas sin depender de nadie. Ya esto se le conoce como voluntad de independencia, ¿sí? Esta voluntad de independencia es la fuerza que lo empuja a crecer y desarrollarse. Vamos a ver que es difícil para un adulto manejar esta etapa, pero es importante para que el ser humano se desarrolle, ¿sí? Esta voluntad, o sea, este querer hacer todo por su cuenta tiene una finalidad de desarrollo, ¿sí? Y vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Por eso las palabras que más usa en esta etapa son yo y no. Incluso llega una etapa en la que cualquier cosa que le digamos a un niño va a decir no. El problema es cuando ya ese niño tiene 40 años y a todo le dice no, ¿verdad? De que se pone en contra de todo, como vamos a ver un poquito más adelante. También hay otro tipo de daños de esta etapa, que es la incapacidad de decir no. O sea, todos decimos que sí, aunque se aprovechen y todo ese asuntito, ¿verdad? Pero bueno, en esta etapa la tendencia es a oponerse, o sea, a querer hacer todo independientemente y a oponerse. Vamos a ver un poquito más adelante que es la forma, la oposición, es decir, no y no. Es como decir, por primera vez yo puedo decidir algo, al menos decir que no, ¿verdad? Lo poquito que se puede hacer. Es como un descubrimiento, vamos a decir así, de la propia identidad. Y claro que esta rebeldía, este no y no y no puede exasperar a los adultos, ¿verdad? Los adultos quieren que entienda, pues no lo entiende, ¿verdad? El pequeño, ¿sí? Entonces, el intento de hacer todo por sí mismo, junto con su incapacidad, o sea, todavía es muy torpecito, o sea, no puede hacer muchas cosas, pero quiere hacer todo y fracasa, muchísimas veces fracasa. Y claro que el estar fracasando en todo lo que intenta, y quizá los adultos se ríen, bueno, porque puede ser que sea curioso y todo ese asuntito, y claro que entonces hay muchísimas situaciones en las que experimenta vergüenza. Y esta vergüenza puede hacerse tóxica. Cosita que vamos a ver un poquito más adelante, pero para entender las consecuencias negativas de los daños en esta etapa, bueno, conviene conocer la etapa y lo estamos entonces haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, experimenta muchas veces impotencia, ridiculez, vergüenza, ¿verdad? Y entonces, si los adultos no tratan al niño en forma adecuada, posiblemente en la vida adulta experimentará vergüenza inadecuada, que no podrá manejar correctamente. Y por ejemplo, puede ser que la persona se haga huidiza, trate de aparentar más de la cuenta, trate de manejar la mente de los otros para que no se den cuenta y cosas por el estilo, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a hablar de qué significa eso de trato adecuado por parte de los adultos, ¿verdad? Que como ya podemos observar, pues no es nada sencillo y todavía vamos a seguir diciendo más datos que hacen, que nos permiten entender por qué es tan difícil que un bebé en esta etapa crezca con mucha salud, ¿verdad? Que esta etapa sea realmente sana, ¿no? Y bueno, continuamos un poquito con esta descripción. A los 21 meses, porque sabemos que no es lo mismo al año y medio que a los 2 años, 2 y medio y a los 3, ¿verdad? Por ejemplo, hay siempre una pequeña evolución. Entonces, a los 21 meses, o sea, 1 año o 9 meses, reconoce partes del cuerpo. Puede construir una torre con cubos, ahí toda chueca, pero bueno, logra hacerlo. Baja la escalera prendida a la mano, pide de comer y de beber, ¿sí?
A los 24 meses, 2 años, construye una torre de 6 cubos, o sea, cada vez puede más, ¿verdad? Compone frases de varias palabras, permanece seco en la noche, o sea, a los 2 años ya, si no tiene otro tipo de problemas, más o menos, ya deja el pañal, ¿sí? Al inicio del segundo año de vida, el niño disfruta con cualquier cosa, pero aparece también una cierta tendencia destructora. Le divierte mucho tirar al suelo los objetos, disfruta del ruido que produce, ¿sí? Es algo así como decir, algo puede hacer, al menos ruido, ¿sí? Y eso es, para el bebé es algo maravilloso. Nosotros ya lo olvidamos, pero cuando nosotros descubrimos que podemos hacer algo, ¿verdad? Pues para nosotros es fabuloso. Bueno, pues a esa edad lo que puede hacer es ruido, ¿verdad? Y esto molesta mucho a los adultos. Entonces el adulto muchas veces no lo entiende. El bebé tira algo, pasa al suelo y el adulto se lo pone otra vez y lo vuelve a tirar otra vez. Y el adulto se desespera porque piensa como adulto, o sea, no piensa como el niño, ¿verdad? Que el adulto le regrese el objeto como si le dijera, qué bueno que estás haciendo ruido y el bebé otra vez lo tira, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es algo difícil para manejar por parte del adulto, ¿sí? Porque si el adulto le levanta aquello que tiró al niño, debe saber que el niño lo va a tirar otra vez, porque esa es la forma en la que él se va haciendo dueño de sus movimientos. Eh, si el adulto dice, bueno, ya te lo tiraste 5 veces, ya no te lo doy, pues a lo mejor se enoja el niño. ¿Vale? Es decir, no es nada sencillo absolutamente darle gusto. ¿Sí? Pero sí es muy importante entender esto, ¿sí? Le molesta mucho a los adultos, pero este juego sirve para hacerse cada vez más dueño de sus movimientos y para reconformarlo en la idea que tiene de que existe un objeto aunque no lo vea. Esta es una cosa también que no comentamos la vez pasada, pero eh, cuando un bebé tira y oye el sonido y no ve el objeto, como que empieza a entender que existen objetos aunque no los vea. La hipótesis o lo que más o menos se ha deducido es que cuando uno está chiquito, 5 meses, 6 meses en la primera etapa de la vida, cuando ve a la mamá, sabe que existe la mamá y cuando se va la mamá, no tiene idea de que la mamá exista, ¿verdad? Y por eso es que cuando necesita ver, porque no siempre lo necesita, a veces es muy desesperante para un bebé no ver a su mamá o no ver a la persona que lo cuida, ¿sí? El hecho de que no estén presentes también es una cosa que puede ser algo insoportable, ¿verdad? Aquí entonces tendríamos que decir que se trata de un aprendizaje muy importante, ¿sí? El hacerse cada vez más dueño de sus movimientos. Si la mamá o quien hace sus veces debe ausentarse por algunos días, el bebé de 2 años siente quebrantarse, ¿verdad? Y puede tener expresiones de depresión, de indiferencia, de desesperación, ¿verdad? Puede rechazar los alimentos, padecer insomnio, ¿sí? Y si se prolonga por más tiempo, puede caer en un estado de desaliento y empatía. Se considera que en la vida adulta aquellas personas que parece que no sienten nada, la cara expresiva, ¿sí? Algunos consideran que se debe a que precisamente en esta edad en la que se sufre muchísimo más la ausencia materna, tuvieron una ausencia prolongada. ¿Sí? Y entonces, finalmente es algo así como decir, esta ausencia tan desesperante, mejor no siento nada, ¿verdad? Entonces, parece ser que las ausencias maternas en el segundo año de vida son las que más influencia nefasta tienen para un bebé, ¿sí? En todas es difícil, pero bueno, aquí pensemos que en muchas ocasiones son situaciones no queridas por los padres. Por ejemplo, que la mamá la hospitalizan o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero también es importante tenerlo presente. La segunda etapa de la vida es considerada como la edad de oro de la imaginación
decía hace un momento que en la primera etapa, pues el bebé ve y si no ve, ¿sí? En esta etapa, el desarrollo del cerebro es muy importante, ¿no? Y una de las cosas es esta, ¿sí? Es como el gran descubrimiento. Entonces aparecen los idealismos o sueños, el compañero imaginario, ¿no? Con el que más o menos se entretienen todos los niños, especialmente los que padecen frustraciones afectivas. Diríamos que es normal cuando un niño habla de alguien que no existe en esta edad, es muy normal, ¿no? Pero si hay frustraciones afectivas, si más abandonado, etcétera, es más frecuente, quizá un poquito más larga, este jueguito, ¿no? Del amigo imaginario. ¿No? Y por eso le agradan los juegos en los que la fantasía entra en juego, ¿sí? Casi juega con cualquier cosa, o sea, ¿sí? Hace un carrito de lo que sea. Actualmente, pues hay mucha tecnología en los juguetes, pero antes esto era muchísimo más claro, ¿no? Pero también la capacidad de imaginar, pues tiene efectos a veces no tan saludables, ¿no? Porque precisamente porque imagina, es decir, tiene en su mente cosas que no existen, entonces aparecen los miedos, ¿verdad? Se da cuenta de que es vulnerable, puede ser dañado y entonces puede tener miedos injustificados. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, ¿sí? El coco, el no sé qué, ¿sí? Entonces, eso, en esta edad aparece esto y se corre el riesgo, ¿no? De generar miedos imaginarios, ¿no? Y también lo mismo, en la medida en la que un niño o niña sufre más frustraciones afectivas, tiene más miedos. Bueno, en esta etapa, pues como vemos, la fuerza propulsora es la voluntad de independencia, querer independencia. Vamos a decir así que está en juego la primera formación de la voluntad, ¿sí? De la propia decisión. Esta voluntad es la fuerza que lo empuja a crecer y desarrollarse, aunque lo haga con muchos límites y como decía hace un momento, sí, con muchos problemas para los adultos. Y la carencia de voluntad deja a la persona indefensa, sin control, que es uno de los daños que vamos a ver al terminar, o la última parte, ¿no? de esta ponencia. Es decir, el no poder oponerse, el no poder decidir ciertas cosas, la duda tremenda, ¿sí? Que todos estos son, comillas, daños de la voluntad, ¿sí? Y entonces ya sabemos que cuando esto sucede en la vida hay muchísimos problemas porque la persona a la que le fue dañada la voluntad está indefensa ante los otros, indefensa ante adicciones, indefensa ante enfermedades físicas, se enferma mucho más fácilmente, ¿sí? Y por eso es que el grande aquí es la capacidad para favorecer el desarrollo de la voluntad de niños de esta etapa o eventualmente para sanar esta etapa en la vida. Entonces, la voluntad tiene muchísimo que ver en la capacidad de hacer las cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces en esta etapa, el egocentrismo, el yo, y el negativismo, no, 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 es lo más frecuente y lo más difícil para los adultos, aunque necesario para los niños. Entonces, alguna cosita decimos ya de cuál es la mejor forma, nada sencilla, de parte de los papás para favorecer el desarrollo sano de la voluntad y de la autonomía personal. Entonces, seguramente va a haber conflicto, o sea, sí, un poquito de enojo, etcétera, en la fijación de límites. Aquí lo importante, aunque lo vamos también a decir otra cosita más adelante, lo importante es que cuando es el caso, se fijen límites de manera firme, pero al mismo tiempo dando el mensaje de que la mamá o el papá estarán presentes cuando lo necesiten. ¿Sí? Es decir, la firmeza cuando es el caso, la firmeza en los límites al mismo tiempo que
la presencia protectora amorosa. Este es el gran de la disciplina inteligente, diría Vidal. Continuamos un poquito todavía y de cuando en cuando sacamos también algunos de los retos educativos. Durante el tercer año de vida, es decir, de cuando cumplió 2 años a cuando cumple 3, ¿sí? Los niños solo pueden jugar con adultos. O sea, si juegan entre ellos, son antisociales, ¿verdad? O sea, no pueden entender al otro. Son puros empujones, peleas, ¿sí? En esta edad es muy difícil que un niño juegue con otro de la misma edad, ¿sí? Entonces, eso pueden jugar con los adultos, que el adulto, si le da un lado, entiende y cosas por el estilo, ¿verdad? Y entonces empieza a formar frases propiamente dichas. Al final del tercer año de vida, el niño puede usar aproximadamente 900 palabras. En el tercer año de vida ya aparece la tendencia a distinguir y catalogar los objetos, ¿verdad? Agruparlos, etcétera, ¿verdad? Se trata de un paso más en la adquisición de la capacidad de discernimiento, o sea, la capacidad para distinguir unas cosas de otras prácticamente. Hacia los 3 años, niños y niñas en general manifiestan un cierto interés por su propio aparato genital, propio sexo, razón por la cual de exploraciones visuales, ¿sí? Son un poquito de las sensaciones placenteras que puedan experimentar. ¿Sí? Se dan cuenta de las diferencias de los dos sexos y plantean preguntas sobre esto a los adultos. Si los adultos no están bien formados, bueno, puede ser que respondan en forma inadecuada, ¿no? Y creen algún problema al niño. ¿Por qué? Pues porque si el adulto fue educado en forma inadecuada, va a pensar mal, entre comillas, ¿sí? O sea, va a juzgar este, al niño como si fuera pervertido o algo así. ¿Sí? Pero en realidad el niño está aprendiendo, ¿sí? Se interesa pues porque está descubriendo. Entonces, imagínense que de chiquito no ve más que para donde lo ponen, tiene más movilidad, descubre cosas, más movilidad tiene, más va descubriendo. Y donde descubre el, digamos, su propia intimidad. Y es ahí donde puede ser dañado esto, ¿sí? Entonces, el niño se interesa por las cosas sexuales, no porque son sexuales, sino porque forman parte de la vida. Y por eso los adultos no deben juzgarlos negativamente, deben ser capaces de responder de manera justa, o sea, aclararle, porque de otra forma se deja al niño confuso, confundido y no es como muy deseable, ¿verdad? Lo que más necesitan las niñas y los niños en esta etapa es una persona que cuide de ella, de él, siendo al mismo tiempo firme y compasiva. Lo que decía hace un momento, en todos los sentidos, incluyendo en este último que hemos comentado, ¿sí? Necesita que su cuidador le ponga límites adecuados. Le molestará un poquito al niño, pero necesita esos límites adecuados. Se considera por allá hace tiempo, lo había escuchado algún caso de esos niños consentidos, súper consentidos, que creen que pueden hacer todo y en la juventud terminan en la prisión por hacer lo que les da la gana, perjudicando a otros, ¿no? Se sé de alguno que le recriminaba a su padre porque no me pusiste límites, ¿sí? Porque no me enseñaste a aprender eso. La firmeza debe proteger a las niñas y niños de la posible anarquía y de las consecuencias negativas de sus impulsos, la anarquía de sus impulsos, la anarquía de ellos mismos, ¿sí? Porque no tienen experiencia, así que ellos no pueden ponerse límites en absoluto, ¿sí? Entonces, esto naturalmente tendrá que ir finalmente hasta que la persona llegada a una cierta edad pueda ponerse límites adecuados por salud, por realismo y cosas por el estilo. Aquí entonces repetimos, ¿no? El grande reto es la firmeza compasiva, ¿sí? La firmeza sabiendo que será cuidado, que seguirá siendo protegido, ¿sí?
etcétera, ¿sí? Y entonces, como ya lo comentaba, ahorita empezamos a recoger un poquito los datos señalados, ¿sí? Al decir no de manera sistemática, al oponerse constantemente, el niño experimenta por primera vez su identidad, ¿sí? Se considera casi como un segundo nacimiento, el nacimiento del ser yo, ¿sí? O sea, yo soy yo, ¿sí? Experimenta su voluntad propia. También experimenta su voluntad cuando logra retener y soltar, ¿sí? Por eso deja el pañal, ¿sí? Experimenta su capacidad cuando logra producir algo, aunque sea ruido, y destrucción, aunque sea producción. Y aquí también es una cosa penosa cuando una persona adulta es destructiva, ¿verdad? Como que eso es lo que sabe hacer, vamos a decir así, ¿sí? Pero bueno, también aquí cuando veamos las partes negativas, muchas actitudes antisociales son como una necesidad de autoafirmación, porque si cedo ya no soy yo, ¿verdad? Lo vamos a ver en un momentito más. Y vamos a ver entonces los daños o por qué a veces esta etapa es dañada. Y les recuerdo lo que vimos la vez pasada, ¿sí? No pongo todo el texto, sino aquello que es importante. Recordemos cómo Penfield en 1951, operando a personas del cerebro estando despiertas, se dio cuenta, entre otras cosas, porque no fue las únicas, pero se dio cuenta que el cerebro es como una cinta grabadora, o sea, tiene grabados en forma muy detallada experiencias del pasado, ¿sí? Podía experimentar. Así es de que nosotros llevamos en nuestro cerebro todas estas experiencias de los 2 años, 3, ¿verdad? Y que lo vivido, lo que hemos vivido, está almacenado en nuestra mente, está almacenado en nuestro cerebro, y ese almacenamiento es el material con el cual entendemos el mundo presente. Por eso es por lo que en muchas ocasiones actuamos como de esa edad, ¿verdad? Bueno, entonces simplemente era recordar esto porque de otra forma no entenderíamos por qué esa etapa nos afecta en el momento presente. Y aquí están unas señales de que esa segunda etapa de la vida ha sufrido daños, ¿sí? Los digo rápidamente y luego la lista y luego vemos un poquito agrupándolas de otro modo, por qué sucede esto, ¿no? Una persona que tiene conflictos internos cuando trata con gente que tiene autoridad, ¿sí? Se asiente, ¿sí? Nada más porque tiene autoridad. O la persona que utiliza con frecuencia expresiones que hacen referencia a la defecación o a la orina. Hay gente que cuenta chistes nada más de eso, ¿verdad? Y está feliz contando chistes de eso. Bueno, puede ser una señal de daño de esta segunda etapa. Le obsesiona las caderas y los glúteos. O sea, sabemos que el cuerpo humano puede ser admirado todo, pero cuando es obsesivo, vamos a decir así, si la parte de las caderas o glúteos también puede ser eso, puede expresar un cierto daño de esa etapa. Lo acusan a menudo de ser tacaño con el dinero o con el afecto o con la expresión emocional. Incluso, por ejemplo, a veces hay personas que son tacañas con las palabras, o sea, dicen cualquier cosita así, una palabra aislada o sí, cosas así, tacaños en cualquier nivel, también con el dinero, ¿verdad? Con las cosas, ¿verdad? Tiende a ser maniático de la limpieza y del orden que tiene todo así, ¿sí? Qué bueno que seamos ordenados y que seamos limpios. Maniáticos, ya no lo sugerimos, ¿verdad? Tiene mucho miedo que la gente se enfade, teme el enfado de la gente y hace cualquier cosa con tal de evitar conflictos, ¿verdad? Cede, le hacen lo que sea, pero sí. 7, se siente culpable cuando dice no a alguien, ¿sí? Entonces siempre dice sí, bueno, se aprovecha. Evita decir no, pero luego se niega a hacer lo que aceptó con disimulos engañosos. No dice no, pero bueno, a veces pierde completamente el control. O es demasiado crítico con la gente, no se contenta con nadie. Todo es criticable, sí, puede ver, sí. O se muestra agradable y simpático con algunas personas y luego las critica cuando se van, ¿verdad? Cuando obtiene algún éxito, le cuesta trabajo felicitarse y creer que lo ha
logrado. Si ustedes tienen 5 o más de estos síntomas, seguramente la segunda etapa de la vida ha sido dañada. Ahora, o tiene heridas. Aquí trato de agrupar un poquito del lado izquierdo, la 1, la 6, la 7 y 8 que estaban en la diapositiva anterior, y del lado derecho un poco por qué sucede eso, ¿sí? Entonces, tiene conflictos internos cuando trata con gente que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque se percibe cualquier expresión de autoridad como un atentado a su identidad, ¿sí? Basta que uno sugiera algo para que no lo hagan, por ejemplo, ¿verdad? Porque el seguir una sugerencia significa que el otro está mandando, que uno, ¿sí? Aquí no he puesto lo otro porque para no poner mucho texto, pero también lo contrario, ¿no? Es decir, el someterse incondicionalmente a cualquier cosa que el otro dice o que quiere o que expresa como opinión, ¿verdad? Cosa que también va a aparecer un poquito más abajito, ¿verdad? Teme el enfado de la gente y haría cualquier cosa con tal de evitar conflictos, ¿verdad? Entonces se ve a todo, absolutamente, ¿verdad? Porque le es súper amenazante que la gente se enoje. Las actitudes agresivas y de excesiva autoafirmación significan de lo anterior, o decir no, rehusarse a aceptar órdenes indirectas, etcétera, suele ser un reflejo del miedo a las consecuencias de decir no, ¿sí? Seguramente, aquí, por ejemplo, seguramente no se le permitió a la persona ser autónoma. Cuando íbamos describiendo las características de esta etapa, decíamos que el adulto debe tener mucho cálculo para ver qué cosas sí puede hacer la niña, el niño de esa edad y qué cosas hay que ponerle límites, ¿sí? Ese cálculo no siempre es sencillo para los educadores, ¿no? Y cuando no permiten en absoluto que, o sea, o cualquier cosa que hace la niña o el niño legítima o que podría ser, y le viene un sablazo, ¿sí? Entonces, crea, vamos a decir así, esta incapacidad de sentirse culpable cuando dice no, o sea, no puede decir no, ¿verdad? O busca otros subterfugios para no hacer lo que le dicen, ¿verdad? Es un tremendo miedo a decir no, ¿sí? Es, digamos, una señal bastante probable de daño en esta etapa, ¿sí? No se le permitió que experimentara su autonomía, ya sea por los papás o por hermanos mayores o por quien sea. Otro grupito, frecuencia expresiones que hacen referencia a la defecación, se obsesiona por las caderas y los glúteos, es un maniático de la limpieza, ¿sí? Entonces, la limpieza y orden excesivos o la suciedad y desorden excesivos, ¿sí? Son expresión de esto. O sea, por ejemplo, que no lo limpiaban, por ejemplo, o no le enseñaron, o lo presionaban demasiado, ¿sí? Y entonces no tiene el cálculo, ¿sí? Sobre hasta dónde, bueno, la limpieza o hasta dónde la suciedad, ¿sí? Como veíamos, genera mucha duda, no sabe bien qué hacer y entonces se deja llevar por una cosa o por la otra. Lo acusan a menudo de ser tacaño con el dinero, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Tiene un gran miedo a soltar. ¿Por qué? Porque comentábamos que uno de los retos de esta etapa es el equilibrio entre retener y soltar, ¿sí? Entonces, el tacaño no puede calcular y cuando no pasa nada si suelta, e incluso es mejor soltar, no lo puede hacer, o sea, no puede hacer este equilibrio, ¿sí? O, como lo decíamos también, las personas que responsablemente sueltan, que si ya son adultos, dañan a sus hijos. He tratado personas también que están muy enojadas con su padre porque le daba a todo mundo y se quedaban en casa sin nada, por ejemplo. ¿Sí?
sea, ese problema de discernimiento, ¿sí? O sigue oponiéndose a todo, sigue siempre, sí, digan cualquier cosa para decir lo contrario, ¿verdad? Y sigue teniendo necesidad de manipular las relaciones. A veces pierde completamente el control, o sea, no puede evaluar en qué momento debe reaccionar y se sigue cargando y cargando y ya después ya no aguanta la presión interna, ¿sí? Igualmente aquí, por eso se considera, o sea, no sé en qué momento debo hacer cosas, también puede reflejar el daño en esta etapa. Y cuando obtiene algún éxito, le cuesta trabajo felicitarse y creer que lo ha logrado, ¿sí? A lo mejor los pequeños logros fueron motivo de burla, a lo mejor algo que podía ser fue negativo, ¿verdad? Y entonces, pues en la vida adulta le es difícil captar cuando ha hecho algo bien y alegrarse por ello. Consejos, bueno, o qué podemos hacer para favorecer la sanación, la curación de los posibles daños de esta etapa, ¿verdad? Responder estas preguntas, lo primero que diría, y bueno, alguna otra cosita por allí, ¿verdad? Pensemos, teníamos 2, 3 años. ¿Quién o quiénes estaban cerca de usted? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Los papás o uno de ellos, o los hermanos mayores nada más? ¿Todos juntos? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Sí? Segundo, muy ligado a lo primero, ¿cómo eran sus padres con usted y sus hermanos? ¿Sí? Aquí puede haber muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que uno sea el tercero o el segundo o el quinto y entonces los papás no puedan equilibrar y le den preferencia a uno y el otro es el chivo expiatorio y en esas condiciones llega uno a esta edad y no puede experimentar eso, si fue el privilegiado el que le permitían hacer todo y, ¿sí? Entonces, cómo eran las personas, sobre todo la autoridad, sus padres, cuando estaban en esta edad? Nosotros podemos hacer un poquito esa imaginación, incluso la casa donde estábamos y más o menos qué sucedía ahí, ¿sí? ¿Quién estaba con usted y le brindaba apoyo cuando lo necesitaba o no había nadie, acaso? ¿Sí? En esta etapa, por lo tanto, no había ninguna orientación sobre lo que podía ser, las consecuencias que podía haber por allí, ¿sí? A veces consecuencias muy negativas, ¿no? ¿Alguien lo abrazaba cuando estaba asustado o lloraba? A lo mejor muchos hermanos, o a lo mejor los papás trabajaban los dos, o no sé cuántas cosas, y puede ser que no, que haya habido un abandono en esta etapa, ¿sí? ¿Alguien le ponía límites con firmeza y amabilidad a la vez? ¿O no le ponía ningún límite o le ponían con firmeza pero sin amabilidad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién jugaba, reía y se divertía con usted? ¿O no con nadie? ¿Verdad? ¿O de qué manera? ¿Sí? ¿Se le permitió ser curioso, explorar, tocar, probar el sabor de las cosas? ¿O no se le permitió? ¿Verdad? Todo esto, si es posible, conviene compartirlo con un amigo, con una amiga, ¿sí? También volver a la infancia con la imaginación, pues como una especie de meditación, ¿no? En la cual nosotros volvemos a ver eso y a lo mejor fueron momentos angustiantes o de dependencia o de impotencia o no sé qué cosa, ¿no? Y con nuestra condición adulta poder acompañarnos a nosotros mismos o, no sé, guiarnos. Por eso la semana pasada sugería esa película de Mi encuentro conmigo, ¿verdad? Que está escenificado esto precisamente, ¿sí? Y con la imaginación poder satisfacer esto, o en la vida adulta, ¿verdad? Hay personas que pues nunca me comí un barquillo, un helado por ahí, o nunca esto, nunca así, nunca me subí a este lugar y cosas por el estilo, ¿no? Esto es algo importante, aparte de los medios que una persona tenga y cosas por el estilo. Bueno, aquí algunas cositas sobre, bueno, voy a referirme sobre todo a la cuestión de la voluntad. ¿Sí? Y bueno, las otras cositas vemos.
Comentábamos que la primera experiencia de voluntad es en esta etapa. Después, claro, tendremos otras experiencias del ejercicio de la voluntad, pero aquí, la primera etapa, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende no tener voluntad? ¿Sí? Cuando una persona dice es que yo he querido hacer esto, pero no puedo, y le dicen, es que no quieres y te falta voluntad y todo el asunto. ¿Sí? ¿Por qué falta voluntad? ¿Mm? Para entender esto, conviene, voy a poner aquí, entender que nosotros le damos significados a la realidad. Se le llama intencionalidad en psicología, ¿sí? Cada uno de nosotros aprendió a darle significados. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona no es capaz de decir no. ¿Por qué? Por el significado que tiene decir no, ¿sí? Pues es que se me va a enojar, es que me va a dejar, o sea, decir no significa abandono, decir no significa, etcétera, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos significados. A veces nosotros queremos cambiar algo y no podemos, como que nos falta voluntad, ¿sí? Pongo el ejemplo del fumador, ¿verdad? Claro, lo podemos aplicar a cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué un fumador que sabe que, por ejemplo, el cigarro ya le está perjudicando la salud, ya el médico le dijo y no lo puede dejar? Pues por el significado que tiene el cigarro, que es algo así como la seguridad de la madre, y dejarlo es quedar abandonado. Entonces, sí, por mucho que la salud y no sé cuánto, ¿sí? Siente que no puede respirar, entonces dejar de fumar, ¿sí? Es el significado profundo, es abandono o falta de respiración, curiosamente. O por ejemplo, cuando una persona tiene malos hábitos de comer, y aquí, bueno, me lo han contado varias veces, ¿sí? Cuando alguna persona tiene un pésimo hábito de comer, come cosas que le dañan, y dice, mira, esto daña, esto daña, esto daña, no conviene que te lo comas, y dice, ¿y entonces qué voy a comer? No voy a comer nada, ¿sí? Lo cual quiere decir que para esta persona comer sano significa no comer, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a quedar sin comer? Para es comer es comer lo que le daña, ¿sí? Ese es el significado profundo. Y no va a poder no va a poder cambiar, por ejemplo, su dieta mientras persiste este significado. ¿Mm? Entonces, cuando él se dé cuenta de que eso que come significa grasa, significa toxinas, significa enfermedad, y que aquello que significa no comer, significa nutrición, significa etcétera, entonces ahí es donde la persona va a poder tener la voluntad, o sea, va a poder hacer algo, ¿sí? Va a poder ser autónoma la persona, va a poder decidir por sí misma, que es exactamente lo que se juega, entre comillas, en la segunda etapa de la vida. Entonces, como comentábamos, en la segunda etapa de la vida, decir no y oponerse significa yo tengo identidad, ¿verdad? Y destruir significa yo puedo hacer algo, yo soy capaz. Si estos significados no fueron bien manejados, entonces posiblemente la voluntad funcione mal o simplemente no funcione. Lo mismo también la decisión. O sea, decíamos que la duda es suelto o agarro, así como que no hay mucho. Entonces, igualmente, el grande reto va a ser este. Y bueno, y así sucesivamente. La voluntad también es una función inhibidora, o sea, estar completamente desinhibidos es, pues es disfuncional, o sea, hacer lo que sea, ¿verdad? La vergüenza tóxica es lo malo, pero hay una vergüenza sana, ¿verdad? Porque no tener ninguna vergüenza equivale a ser sinvergüenza, ¿verdad? Un sinvergüenza, porque es uno que no tiene vergüenza. Y bueno, entonces aquí yo dejo esto y no sé, qué reacciones hay, ¿verdad? Ante este bombardeo. Sí. A ver, aquí Javi, ¿qué nos dice Javi? Dice, padre, ¿qué se dio en la infancia cuando se tiene demasiada o exageración a la limpieza u orden? Claro. Entonces, decíamos que en esta etapa, una de las cosas que
sucede es el control de los esfínteres. Y pueden pasar varias cosas. Una, que dejen mugroso al bebé, ¿sí? Y se acostumbra a estar mugroso, ¿sí? Entonces, y que no lo acompañen en el aprendizaje, ¿sí? Al dejar el uso del pañal, a controlar, ¿verdad? Porque va al baño, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto queda así desequilibrado. Y entonces, la mugre, entre comillas, ¿verdad? Es el hábitat normal. Entonces, puede suceder eso. O al revés, ¿sí? Es decir, una presión a que se quede limpio, a que aprenda así, a que sí. Y entonces la limpieza, la suciedad se convierte en un peligro muy grande y la limpieza es la solución, ¿sí? ¿Sí? Más o menos esto sucede. El grande reto de los adultos es el poder acompañar el proceso de aprendizaje, ¿sí? De los niños en este asunto del control de los esfínteres, ¿sí? Ya sabemos que los esfínteres, que son músculos, no solamente en la evacuación, también a la entrada del estómago y cosas por el estilo. Entonces, los esfínteres son músculos voluntarios, o sea, parte y parte, voluntarios e involuntarios, o involuntarios. Entonces, es un grande reto el control, vamos a decir así, ¿sí? Pero bueno, la pregunta iba por allí. Entonces, tiene que ver con la forma, lo que experimentó el niño o la niña en el momento de empezar a responsabilizarse de su propia limpieza, ¿verdad? Ujú. Alicia dice, gracias, Padre Octavio, Muy Dios lo bendiga. Ivette tiene la mano levantada. Adelante, Ivette. adelante. Buenas noches. Mi Buena. pregunta es, cuando existe un matrimonio conflictivo, un matrimonio que se la lleva, digamos, en estado de violencia, incluso violencia física y verbal, un abuso emocional entre la pareja, en fin, ¿no? Y el niño está en esa etapa y está percibiendo esas actitudes. ¿Cuál es cómo afecta esto su evolución? Así como se afecta la relación hacia él, la comunicación hacia él, ¿qué tan sensible es el niño en esa etapa para percibir una herida hacia el padre o hacia la madre en tono de violencia, en tono de incluso violencia física, con más razón, y cómo le afecta? Claro. ¿Cómo le va afectando Este, o evolucionando en las siguientes etapas también? sí, claro. Aquí habría que ver dónde se esconde el niño o la niña, sí, o cuál es su condición o su situación. Eh, con- Conozco un caso, pues tuve un caso de una persona que desarrolló una enfermedad parecida al Guillain-Barré, que se llama Charcot-Marie-Tooth. Es un nombre bien raro, ¿verdad? Sí, Que en así es. México había solo 4 casos, pero es muy parecido, es decir, los pies no reciben las órdenes del cerebro para moverse, va perdiendo fuerza los músculos, se van adelgazando y manteniendo dificultad de caminar. Bueno, esta persona tenía papás que se agredían hasta con cuchillos, había sangre literalmente, ¿sí? Y en esas peleas ella se metía donde podía, se escondía como podía, ¿sí? Y entonces, curiosamente, desarrolló una enfermedad en la que cada vez puede caminar menos por sí misma, ¿sí? Entonces, si la problemática de los padres hace que el niño no tenga la libertad de explorar, porque en esas condiciones que va a andar explorando ni nada, está asustado, ¿verdad? Entonces, seguramente es un daño, pero es un daño solamente en todas las etapas, ¿no? Es decir, te diría una inseguridad de base, que es una de las cositas que vamos a ver cuando llegamos a las etapas adultas, una inseguridad de base, y el daño de la segunda etapa está sobre el daño de la primera, ¿no? Porque aquí es una de las cositas más tremendas.
está muy difícil que los papás hayan sido maravillosos papás en la primera etapa, pésimos papás en la segunda y maravillosos en la tercera. O sea, como si se hubiera dañado solo la segunda. No, son todas. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchísimas cosas, sobre todo sabiendo lo que comento ahora, ¿no? Y depende de la gravedad de los conflictos. Lo que sucede también, independientemente de las etapas, o sea, pero sucede en general, en la evolución de los niños, es que se les daña, entre comillas, el marco de referencia para entender la vida, ¿sí? O sea, no entienden por qué pelean, seguramente no lo entienden, o sea, qué están diciendo, ni mucho menos, ¿sí? Simple y sencillamente ven que el ambiente es completamente inseguro y agresivo. Eh, Hay otra teoría que se llama teoría del apego, en la cual la evaluación es un poquito de otro modo, o bueno, tiene otros criterios, ¿no? Y lo que va a generar, lo que genera una así, sobre todo si es grave, es lo que se llama un apego desorganizado, es decir, en la vida adulta es una persona que fácilmente va a perder el control. O sea, va a estar perdida, no va a saber qué hacer, ¿sí? Esa sería, digo, las situaciones pueden ser muy diferentes, habría que ver qué tipo de conflictos hacen, si gritan mucho, si no gritan mucho, si se insultan, si no se insultan, si golpean o no golpean, ¿sí? Eso, lo O si que está podemos decir, borracho el papá, por ejemplo. borracho, entonces, más inseguro todavía, es decir, una persona que toma, sobre todo un niño chiquito, desconcierta más primero, porque la conducta de borracho o de estado de ebriedad es una conducta de por sí nociva. Pero además, el niño ve al papá a veces borracho y a veces cuerdo. O sea, la imagen misma es incoherente. Por eso es por lo que comento que se daña el marco de referencia para entender el mundo de los seres humanos, ¿sí? Y bueno, es que, porque también hay instancias de acción, hay situaciones de personas que sanan y nada más pues tendrán que hacer los niños un trabajo personal de reestructuración. Y es una cosita que vamos a ver en las etapas adultas, ¿sí? Por ejemplo, la primera etapa sanadora es la etapa de la intimidad entre los 25 y 35 años, ¿sí? Precisamente el encuentro amoroso, más o menos en la etapa del matrimonio, es la etapa más sanadora. Lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Y lo más probable es que esa etapa sea sanadora porque ambos llegan como llegan, ¿verdad? O sea, son los dos, ¿sí? Y el hecho de entenderse les ayuda a entender, no son los únicos en este mundo, ¿sí? Y si la relación funciona más o menos sanamente, se ha visto que esta etapa de la intimidad, 25 a 35 años, es la etapa más, ¿no? Lo veremos pues en las etapas adultas, ¿verdad? Muy, es, Gracias. Adriana dice, muy Muchas interesante. gracias. Gracias, Ivette. Adriana dice, muy interesante y agradable la manera de expresarlo. Felicidades, aún como psicoterapeuta me agrada mucho el tema. Ofe dice, buenas qué bueno, noches. gracias. ¿Cuál es el parámetro para determinar si es un comportamiento obsesivo de limpieza o tacañez? Sí, bueno, yo creo que aquí habría que ver también cada situación, ¿no? Pero yo diría que una persona que sacude una vez al día, ¿no? Por ejemplo, pues sería normal, ¿no? Una persona que sacude 2 veces al día, una persona que sacude 5 veces al día, bueno, pues sí. Esa es una. La otra, es muy útil la retroalimentación, ¿sí? Lo que otras personas nos van diciendo en relación a esto. Si esos dos criterios señalaría. Si hay algunas cosas que podemos nosotros observar, ¿no? Que una vez al día está bien, quizá alguna otra, no sé, el jardín o lo que sea, quizá 2 a la semana o cosas así. Pero diríamos que como las situaciones son tan diversas, ¿no?
Entonces habría que ver. Lo mismo también lo de la tacañez, o sea, ser tacaño o no ser tacaño. Aquí yo sugeriría también un poquito de riesgo, ¿sí? Un poquito de riesgo a veces de decir no, 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 no te doy, o un poquito de sí, sí te doy, sí, un poquito. Y ese ensayo y error me parece que es una de las cosas que nos ayudarán a ver este parámetro. ¿Verdad? Ok, muy bien. Rodolfo, Hay una persona que no escucha, ahorita, pero sí, ahorita le escribo para explicarle. No sé si alguien más tenga algún comentario. y si no, no hay problema, ¿eh? Entonces, Parece que no, muy padre. bien. No tenemos comentarios tampoco en Facebook. Bueno, sí, gracias, Ofelia. Muy bien. Pues continuaremos, ¿verdad? Dios mediante la semana que viene, pues veremos la tercera etapa. Y las 5 primeras etapas van a tener novedades y después a partir de la sexta, la vida adulta, que también es importante, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Solamente para recordarle. entonces, Solamente para recordarles también, por ejemplo, ahorita que decía Rodolfo que no escuchan, la plática queda grabada, está en YouTube y está en Facebook por si la quieren volver a escuchar o por si algo se les pasó o por cualquier cosa o por si quieren hacer algún comentario, con muchísimo gusto nos lo pueden mandar y nosotros se lo hacemos llegar al padre. O sea, si por ejemplo ahorita ya no hay preguntas y luego surge alguna pregunta, pueden mandarla por medio de estas vías con muchísimo gusto. ok, pues bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Dios mediante nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Okay. Muchísimas gracias, Bueno, padre. que Muchísimas gracias. descansen. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Muy enriquecedora la Gracias, plática, padre. gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias Muchas a todos. Que pasen buenas gracias. noches. Gracias y buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches.